Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ezequiel Clerici. Pasadas 8 elecciones provinciales, los resultados reafirman la hegemonía de los oficialismos locales por sobre las ofertas de los frentes nacionales y los candidatos que se referencian en Javier Milei. ¿Qué lecturas se pueden hacer de estas realidades? ¿La tendencia puede repetirse en la elección presidencial o es una realidad aislada de provincias alejadas de la zona núcleo? Para responder estas preguntas, desde la redacción convocó al politólogo Andrés Taun, que desde 1994 trabaja como asesor legislativo del Congreso de la Nación, lo que lo hace un conocedor de los procesos electorales argentinos. La primera pregunta gira un poco en torno a si las elecciones que se vinieron dando pueden incidir de alguna manera el panorama electoral nacional de cara a la presidencial y a la legislativa. Bueno, la experiencia dice que no es muy importante la influencia que pueden tener los resultados provinciales sobre el nacional. Lo que sí, a nivel de cada fuerza política y de las candidaturas, tiene una influencia porque los que ganan en su distrito después están más fortalecidos para las candidaturas legislativas, sobre todo, ¿no? O sea, los oficialismos ganan en sus provincias y después cuando van a la discusión de las candidaturas nacionales, como es una interna, como hay paso y eso permite que haya competencia, eso están más fortalecidos para plantear listas de unidad y que reflejen los intereses de la coalición que se fortaleció localmente. Y lo mismo en la oposición, si tuvo un buen desempeño, cuando se discuten las candidaturas legislativas, evidentemente van con ventaja quienes les fue mejor o quienes se posicionaron mejor a nivel local. Lo que no significa que a nivel electorado, a nivel del voto popular, se vayan a replicar o vayan a influir necesariamente los resultados. En nuestra experiencia, la gente cuando va a votar, vota localmente y puede tener un voto cruzado a nivel nacional, sobre todo cuando las elecciones están desdobladas. Entonces, uno puede tener un voto mucho más autónomo a nivel local del nivel nacional. En la mayoría de las provincias donde ya se votó, mayoritariamente encontramos alianzas electorales provinciales. Vos que venís estudiando el tema de las elecciones a través del atlas electoral que llevas adelante con todos los comicios, si yo no me equivoco, del año 83 esta parte, pero ahora a eso me lo podés corregir vos. Pero ¿cuándo se empieza a dar ese fenómeno, sacando tal vez por ahí el MPN, que es el más viejo, ¿no? Pero ¿cuándo ves que se empieza a romper esa alianza entre los partidos tradicionales y se empiezan a empezar a generar estas alianzas? Bueno, lo que llaman los politólogos la desnacionalización del sistema de partidos empieza alrededor de los años 90. Pero en realidad, si uno mira históricamente, el periodo del 83 hasta el 91, por ahí, es medio excepcional en el sentido de que había una unificación de la oferta electoral a nivel local y a nivel nacional, con estos dos grandes partidos, PJ y UCR. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo al régimen legal de los partidos políticos en Argentina, las alianzas para diputados nacionales, para senadores nacionales, son de nivel local, son distritales, y eso es lo que sucede que en el marco del federalismo, el PJ de Córdoba no es lo mismo que el PJ de Buenos Aires, que el PJ de Río Negro, etcétera, entonces, porque tienen esa capacidad más allá de la posibilidad de que sea intervenido judicialmente, cosa que, bueno, requiere cierto esfuerzo político, tienen esa capacidad de hacer alianzas a nivel local que no reflejen el posicionamiento de otros distritos, ¿no? Entonces, no es nuevo que el PJ de Córdoba, pongámosle por un caso muy saliente, no siga las directivas del PJ Nacional o que se desmarque de las candidaturas de presidente y presente las propias, lo mismo en Salta con Urtubey, ¿no? En todos los casos, en la época de Cristina, el PJ de La Pampa hacía su juego, después también eso se reflejaba en los bloques legislativos del Congreso.
Digamos, se podría decir que a partir de los años 90 se produce este proceso de desnacionalización de los partidos políticos y, y surgen también estas fuerzas provinciales con fuerza, eh, de manera que no es raro ya encontrar estas alianzas cruzadas, ¿no? Que a nivel nacional vamos con tal coalición y que a nivel local nos desmarcamos o vamos con otra combinación de partidos, ¿no? Y en tu análisis, ¿la razón de por qué se da eso tiene algún tipo de explicación o lo entendés como un proceso, digamos, natural de retirarse hacia al territorio, abrirse de la discusión nacional y cuidar, digamos, el pago propio? ¿Lo ves en ese sentido? ¿Lo ves por otro lado? Digamos, porque también llama la atención, ¿no? En donde cada vez es como que se va corriendo más las provincias hacia adentro, olvidándose un poco de la discusión nacional, y a su vez eso me da la sensación a mí, no le permite establecer tal vez un candidato de fuste para poder disputar, no sé, una candidatura presidencial, que un poco lo quiso hacer Mansur y se desinfló, lo quisieron meter a Uñac también en ese lugar y como que no le interesó. Digamos, refleja, me parece, la organización política de Argentina, que es el federalismo, las provincias como unidades políticas principales y el hecho de que en el régimen legal está reflejada esa organización en cuanto que los partidos, cuando son elecciones provinciales, las alianzas son provinciales y cuando son incluso elecciones nacionales legislativas, las alianzas siguen siendo del nivel de distrito. Claro, lo ves como Eh, algo natural, digamos, a eso es lo que voy, Me digamos. parece que sí, lo que sí, como decís vos, eso dificulta o hace más difícil la construcción de espacios nacionales. También yo creo que ha habido un fortalecimiento de las provincias a nivel financiero y político en los últimos años, y por otro lado hay una tendencia de que todas las herramientas que cuentan en cuanto a la autonomía política de las provincias, más allá, digamos, que de esta discusión de que no hay un federalismo económico o federalismo fiscal, a nivel político esto se mantiene porque las provincias que tienen desdobladas elecciones por constitución o por régimen legal o por plazo de mandatos, mantienen esa modalidad y también mantienen la posibilidad de juntarse con la elección presidencial eventualmente. Digamos, yo creo que refleja más que nada la naturaleza política, para llamarlo de alguna manera, o la organización que está dentro del país. A partir de la Constitución del 94, sobre todo, con la transferencia de servicios y con el reconocimiento del dominio originario de los recursos naturales y las jurisdicciones provinciales, y sobre todo también a partir de los últimos años con fallo de la Corte Suprema reconociéndole coparticipación a San Luis, a A Santa Santa Fe, Fe. a otras provincias, que eso genera un efecto cascada, y también la judicialización que ha habido en los últimos años, digamos, ha incentivado a que las provincias vayan por la vía judicial antes que la vía política, y bueno, eso también ha fortalecido la posición local como centro de gravitación política, antes que estar pendientes y bueno, y eso también a nivel federal ha tenido una reacción con la creación de las primarias obligatorias, ¿no? Que es una especie de intento del gobierno federal de buscar algún tipo de sintonía o realineamiento o disciplinamiento, habilitando la posibilidad de que haya competencia, con lo cual el oficialismo nacional puede meterse en las competencias locales, porque si no, tradicionalmente los caciques locales son los que deciden, a veces en internas o sin internas, quiénes son los candidatos que van al Congreso. De hecho, muchas provincias suspendieron la PASO y van directamente a elección con interna, digamos, partidaria y punto. Andy, ahí tocaste dos temas que me parece que por ahí los podemos llegar a tratar un toque más adelante, pero es la cuestión de la judicialización de la política, que me parece un tema central, y después el rol que tienen las PASO.
siguiendo con la línea electoral, me parece que estaría bueno profundizar ahí y busco tu opinión o tu análisis en base de que si crees que las PASO, viendo lo que sucedió con el resultado de la presidencial en 2015, perdón, en 2019, de cómo, digamos, generó cierta desestabilización los 16 puntos que le saca Alberto Fernández a Macri, cumplen el objetivo para el cual fueron pensadas, diseñadas y legisladas. Bueno, yo soy muy crítico de las PASO porque después del 2019 demostraron que son un mecanismo, yo lo llamo perverso, porque están anticipando con, digamos, esta modalidad que es predominante, que es de la lista única, sobre todo en los partidos principales, o una muy baja competencia, ¿no? Lo que hacen es anticipar la elección, es una gran encuesta que eh, establece un rango de variación en la conducción política que los actores económicos principales tienen en cuenta. Entonces, cuando uno anticipa una elección, está mostrando las cartas antes de que empiece el partido, es como que, no sé, en el medio por un lado, no cumple el propósito que es democratizar la competencia, democratizar las candidaturas, porque hay este predominio de las listas únicas y este efecto de encuesta que anticipa en un escenario donde la política tiene un gran efecto sobre la economía, y eso, en el caso de un oficialismo que tiene un mal desempeño, a mí me parece que de hecho esa fue en gran medida la razón por la que Alberto Fernández se bajó, porque dijo, bueno, yo voy a la PASO y como presidente soy el candidato natural y si no me va bien, mi mismo liderazgo como presidente, mi administración queda medio en la nada, como le pasó a Macri, que él mismo reconoció que después de las primarias de agosto dejó de gobernar la economía y tuvo esas consecuencias con pérdida de reservas, con corridas, con aumento de precios, con medidas para paliar eso que impactaron fiscalmente. Me parece que las PASO no cumplen su objetivo y bueno, también han tenido una reacción de este federalismo electoral que por un lado tiene que ver con que se anticipan más las elecciones que antes se hacían en septiembre o agosto, ahora se hacen en mayo, en abril, en junio. ¿Por qué? Porque quieren hacerlas antes del cierre de listas para poder decir, bueno, a mí me fue bien en mi distrito, entonces me posicionó mejor. Se resuelve antes de cualquier discusión de candidaturas nacionales. Y por otro lado, que cuando se plantea derogarla siempre es desde el lado de las provincias, porque los aparatos locales dicen, me están queriendo meter una interna cuando yo no la quiero, digamos. Entonces, cuando se propone en el Congreso derogarla, siempre es del lado de las provincias, del lado de los gobernadores, que no quieren interferencia en su proceso de selección de candidaturas, que tiende a ser cerrado, ¿no? Me quedé pensando en esto que comentabas de la pérdida de poder producto del resultado posterior a la PASO. Alberto Fernández se baja, como vos bien lo marcabas antes, y ¿no le pasa un poco lo mismo? Digamos, pierde ese manejo de la economía en cierto punto, que queda como, como que da la sensación de que el gobierno quedó a cargo de Massa, que es el ministro de Economía, y Alberto Fernández, que si bien, digamos, tiene poder de daño, porque, digamos, todavía tiene que establecer fecha de elecciones, tiene todo un conjunto de posibilidades desde ese lugar de generar cambios, pero no lo dejó en una posición de debilidad política. Por un lado sí, pero hay que tener en cuenta que un presidente candidato requiere mucho esfuerzo, o sea, la atención que le estaría puesta en la campaña directamente la pone en la gestión o bueno, en la economía y resolver problemas. Ese es uno de los grandes problemas que también le veo a las primarias con todo este calendario largo que requiere mucha atención, que los políticos están concentrados en la campaña, en todas las elecciones que se van dando una y otra vez, y eso desatiende el resto de las cosas que supuestamente se tienen que ocupar. Lo vemos en el Congreso, que de repente
separa el trabajo, tiene que hacer excepcionalmente alguna sesión con temas muy, muy de consenso. Y, eh, y bueno, en el caso de Fernández, por un lado, quita, puede ser cierto, cuando dice, bueno, pierde control de la economía, lo tiene Massa, pero también le evita que se esté ocupando todo el tiempo de la campaña y siendo candidato y siendo las provincias y ocupándose permanentemente de la competencia electoral. Me parece que esa es la ventaja que tiene, de que no se quema él mismo y no tiene que estar metiendo el ojo todo el tiempo a lo que va a pasar en las elecciones. Ya como que está dedicado a lo suyo como presidente y nada más. Siguiendo tu opinión, tu análisis, entonces lo que dice Massa es verdad, que no se puede ser ministro de Economía y ser candidato al mismo tiempo. Y te lo traigo a colación, esa frase puntual, porque Cristina Fernández de Kirchner volvió a ratificar esta semana que no va a ser candidato, por lo menos lo dio a entender elípticamente, no lo dijo puntualmente, pero lo dio a entender a través de la carta que hizo pública, en donde además da las razones de ese por qué. ¿Cómo queda Massa en ese juego? Si él mismo dice, y yo me tomo de tu análisis, ¿no? Que no se puede ser ministro de Economía y ser candidato al mismo tiempo. ¿Considerás que eso abre la posibilidad a que aparezca otro actor, como ya está lanzado Scioli, como está lanzado Guado, que pueda llegar a ocupar el lugar de candidato? Bueno, Massa no solo se encuentra con esa dificultad de la tensión, digamos, sino que hasta el momento la principal batalla de la economía, que es la inflación, está ahí él pensaba que ahora íbamos a estar con 3 puntitos de inflación y estamos en 6, 7 o 8 incluso. No sé cómo está ahora, están hablando de candidaturas de uno, de otro. Me parece que ahora se va a acomodar mejor la cosa con Cristina que se retiró. Eh, pero igual Massa sigue siendo candidato porque sigue teniendo el volumen político y porque la verdad que no hay mucho, digamos, no es que quedan tantos o con tanta altura o nivel como para generar expectativas o poner confianza en ellos, ¿no? Y también me parece que se produce un fenómeno que es que bueno, la gente va a votar por la etiqueta en contra de la otra etiqueta, más bien, ¿no? No tanto por el candidato, sino porque está opuesto al espacio contrario en un marco de polarización política, que es lo que estamos viendo también, es un fenómeno que está creciendo, creo que a nivel mundial también se sucede esto de que se hacen muy fuertes las identidades y ya no es un voto tan racional, sino que tiene estos componentes de identitarios y de yo soy esto y yo estoy en contra de los otros y Lo emocional. sí, siempre existió eso, ¿no? Pero eh, los politólogos nos hemos basado en la idea del voto económico, que es algo también que aparece en el análisis de Cristina, como que, bueno, la economía manda y la economía no da como para que yo sea candidato o que sea candidato a alguien eh, que vaya para ese lado o que está la economía cambió y esto va a tener un impacto electoral. No es muy claro en lo que dice, no sé qué es lo que quiere decir, que va a perder inevitablemente cualquier candidato del Frente de Todos, capaz que es lo que quiere decir eso, y por eso se baja, pero me parece que hay otros componentes que están jugando muy fuertemente, ideológicos, en el voto, que permiten pensar que más allá del candidato que sea dentro del Frente de Todos, ahí va a haber un acompañamiento de una buena parte del electorado que lo sigue simplemente porque no quiere que asuma el bando contrario. ¿Qué pensás que opera en el militante y en el sistema político que gira en torno a Cristina Fernández de Kirchner que no puede asimilar la palabra de su propia líder política que tiene que además ratificarlo en distintas instancias,
repito, si bien no, igual que lo hizo en la primera vez, cuando dijo después de la sentencia por vialidad de que no iba a ser candidata a nada, pero en las distintas cartas, en las distintas presentaciones que ha venido, que ha realizado en este tiempo, ha sido como muy enfática y muy clara en que no se iba a presentar. Y sin embargo, sigue insistiendo con esto. ¿Por qué no logran asimilar que Cristina no va a ser? Yo creo que tiene que ver con lo que decía antes, que no hay otro, ¿no? O sea, no hay un menú muy atractivo y Cristina es, en ese sentido, es única. Entonces, creo que hay una fuerte desilusión o una sensación de desamparo muy fuerte porque la principal líder, la persona en la que todos que resuelve todos los conflictos, que, digamos, señala a buenos y malos, de repente no va a estar, o va a estar por afuera, no va a ser candidata, y bueno, entonces, ahora, si no es candidata, lo que queda es que, bueno, ¿a quién va a poner ella, como hizo con Alberto Fernández, digamos? Y ella, ¿a quién va a bendecir? Están todos esperando en última instancia que... ¿Crees que va a bendecir a alguien, Andy? Y yo creo que sí, que le van a pedir que diga a quién vamos a votar, como hizo Perón con Frondizi, o por afuera ella va a seguir siendo muy influyente, y salvo que, no sé, que se vaya a un monasterio y no diga nada, y cuando le pregunten sonría y no diga ni una sola palabra, ni opine de nada, tarde o temprano va a decir, bueno, a mí me gusta o no me gusta el otro. Entonces, eso es lo que me parece está esperando la militancia. Si no está ella, bueno, quién es el reemplazante, ¿no? Andy, recién comparaste un poco la figura de Cristina con la de Perón en cuanto a decisor, ¿no? ¿Pensás que Cristina, al igual que logró Perón, que desde el exilio siguió sosteniendo y siendo el líder indiscutible del peronismo, Cristina, sin presentarse a elecciones, puede ser la líder del espacio, continuar siendo la líder del espacio? ¿Pensás que ese lugar lo va a asumir aquel que vaya como candidato a presidente por el peronismo en la próxima elección presidencial? Yo creo que cualquier candidato del Frente de Todos y que pretenda, digamos, ser competitivo, va a requerir si no la bendición, por lo menos no el veto o la oposición de Cristina. Eh, ¿Cuál va a ser el rol de Cristina luego? Eh, Supongo que sí, va a tener influencia en el espacio político, va a mantener una base de poder importante. Lo que no sé, bueno, si eso se va a mantener o se va a diluir, o cómo van a sucederse las cosas. Pero yo creo que la historia o el tiempo hasta ahora ha demostrado cierta resiliencia de Cristina a nivel político. Lo que también puede pasar es que, bueno, cuando ella se corre, se diluye y queda huérfano, y que eso pueda venirle en contra, o sea, que sea un rebote negativo a su figura, porque la gente queda, bueno, nos desamparaste, nos dejaste solos, nos tiraste a los perros, qué sé yo. Me parece que puede haber un efecto de eso si no maneja bien las cartas ahora en la definición de candidaturas. ¿No le pasó un poco eso a Macri cuando se bajó de la carrera presidencial, digamos, y que en el llano no puede terminar de organizar como él quisiese, lo cual no quiere decir que no tenga influencia, ¿no? Pero que no puede terminar de ser ese primus inter pares que fue en algún momento con dos figuras fuertes como Bullrich y Larreta que se están disputando ese liderazgo que ahora sí da la sensación de que quedó semi vacante para no ponerle vacante del todo porque sigue obviamente operando Macri y teniendo cuota de poder. Yo creo que el liderazgo de Macri no se puede equiparar tan fácilmente al de Cristina en cuanto a que el carisma y
la atracción que produce Cristina. Aparte Macri, bueno, fue a la reelección y perdió, y la experiencia de su gobierno en grandes sectores no es positiva. También eso le pasa a Cristina, que tiene un rechazo bastante alto, y hay mucha gente, y los medios, y hay muchos sectores que la señalan permanentemente, y basan sus candidaturas o su fuerza política en oponerse a ella, es decir, estoy en contra de Cristina, yo soy la que le puso los puntos, o todo menos Cristina. Entonces, en ese sentido se parecen, pero me parece que Macri sigue operando como líder político y partidario, pero no produce tanta división, o no es tan, en ese sentido, no es tan divisivo dentro de su espacio como lo es Cristina. Y da la sensación también de que Cristina cuando señala, ordena, y que hoy eso por ahí a Macri le está costando más, por esto que decíamos antes, de que tiene dos figuras de peso que le están disputando el poder, como Larreta y como Bullrich. Sí, sí, me parece que las elecciones del 2021 fortalecieron el espacio de Larreta, sobre todo, y bueno, él es jefe de gobierno, o sea que tiene una base de poder importante en ese sentido. Entonces es difícil encontrar del lado del peronismo algo parecido, como un candidato natural o un sucesor que uno lo vea claramente. O sea, Larreta fue vicejefe de, de Macri, era el jefe de gabinete, era el hombre que hacía todo, lo acompañó en toda su carrera política, y eso del lado de Cristina no se ve. Incluso del lado de Cristina lo que uno ve es que muchos de los que estuvieron con ella ahora no están con ella, o la, la, la- la señalan como que cambió, o que ellos cambiaron, o que en ese sentido Macri ha tenido bastante más selectividad o más cuidado con los que lo acompañaron desde el inicio de su carrera, ¿no? Antes hiciste una referencia cuando estabas hablando de cómo vota la ciudadanía, el pueblo. Hablabas de que se está dando o se continúa esta idea de votar en contra de, en vez de a favor de, o porque te gusta tal y tal otro. En ese panorama, ¿qué tiene para ofrecer el oficialismo al votante que hoy padece la crisis económica, que si bien pudo heredar del gobierno anterior, tampoco ha logrado resolver de la mejor manera hasta el momento? Por lo menos esa es la sensación que me queda a mí. Yo lo que entiendo es que el peronismo o el oficialismo actual representa sobre todo los intereses de la clase trabajadora, en el sentido de diferente al del Juntos por el Cambio o el macrismo, que tiene un alineamiento más hacia el lado empresario, digamos, en términos marxistas, la lucha de clases. Entonces, lo que tiene para ofrecer es decir, bueno, ¿quién te va a defender cuando vengan por tus derechos, o que quieran flexibilizar las condiciones de trabajo, o exporten gastos, o traten de hacer más competitiva a Argentina? Me parece que por el lado de la oferta bueno, nosotros hemos tenido dificultades actualmente, la inflación es un gran problema, pero hacemos lo posible, y vamos a hacer lo posible, y ¿quién te va a defender cuando llegue la hora de la verdad? Acordate del gobierno de Macri, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, obviamente van a atacar la incapacidad de manejar la inflación y otros problemas como la inseguridad y otras banderas que tienen que ver más con una visión más de orden o de seguridad, que es la que refleja el programa de Juntos por el Cambio o de Milei, ¿no? Claro, es como un remix de estamos mal, pero vamos bien. Sí, digamos que es lo que hay, ¿no? Es un poco eso. Un poco ya lo respondiste, pero es un tema que me genera tanta incógnita que lo traigo de nuevo, ¿no? Que es que estamos ante la primera elección presidencial en donde el peronismo no se le caen candidatos de los bolsillos, digamos, ¿no?
o gente que quiera y que tenga peso, que no es lo mismo que querer y no tenerlo, digamos. ¿Por qué pensás que se da ese fenómeno que es tan antinatural para un partido de poder y de orden como el peronismo? ¿Qué se rompió ahí? Bueno, es inevitable hablar de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, como líderes que han dividido al peronismo en cuanto. Y esto también pasó con Menem. Menem tuvo una política que dividió el peronismo, hubo un peronismo que se reflejó en el año 95 con la candidatura de Bordón y después la alianza con De la Rúa y parte del peronismo que estaba en contra del neoliberalismo, pero que en el caso de Cristina su liderazgo persiste y me parece que ha dificultado que aparezca algún liderazgo nuevo que pueda competir con ella. En ese sentido, tal vez sea lo mejor lo que está haciendo, de que medio que se está retirando Para que ese y dejando liderazgo espacio surja, para digamos. otra gente. Sí, porque es como que, bueno, sí, ella dice, todos pueden tener el bastón mariscal, sí, bueno, pero la realidad es que no es algo automático y que tampoco ella ha dejado crecer o ella ha alimentado liderazgos alternativos, cada quien que quiso desafiarla o pretender algo, ella no se la ha facilitado, cosa que es normal, los políticos quieren mantener el control lo más posible, pero me parece que a medida de que se vaya aclarando de que ella no va a ser candidata y no va a jugar tan fuertemente, van a aparecer los liderazgos y bueno, ahí, ahí hay en el peronismo gente, ¿no? O sea, hay gobernadores, hay intendentes, es cuestión de empezar que se acomoden los melones, como decía el general. ¿Y vos no ves que haya una ventana de tiempo corta para eso? Y no, ahora la elección se viene encima, digamos, Digo, porque por ahí para que aparezca un liderazgo necesita un cierto proceso de construcción que busque también generar consensos. Digo, para que no se genere esta cuestión de que en el caso de que accedas después a la presidencia, tengas que revalidar ese cargo ya desde el lugar de la función ejecutiva, que por ahí fue un poco lo que le pasó a Néstor Kirchner en 2003 con ese 20 y pico % de votos, pero que bueno, un animal político de sus características rápidamente supo cómo resolver. sí, bueno, Kirchner tuvo la ventaja de que justo cuando asumía la economía estaba rebotando de la crisis del 2001, 2002, y él se le subió a esa ola y pudo surfearla muy más cómodamente, ¿no? Pero no creo que se pueda comparar esa situación con la que tenemos ahora. O sea, el que le toque gobernar va a tener que bailar con la más fea. O sea, la situación que se enfrenta cualquier gobierno ahora. Eso también explica que el peronismo se repliega en las provincias. Todos, Sí, que tal eh, vez nadie quiera tomar ese liderazgo, ¿no? Digamos, para no tener que hacer, para no comerse, digamos, todos los huevazos, por ponerlo de una forma. el sillón de Rivadavia como silla eléctrica, ¿no? Tal cual. Cruzamos de vereda, nos vamos para el lado de Juntos por el Cambio. Y un poco la misma pregunta que al principio del podcast. ¿Qué panorama estás observando al interior de Juntos, pasadas las 8 elecciones provinciales y en relación, digamos, uno, bueno, obviamente, ¿no? Jujuy ganó Gerardo Morales, que es el sector que por ahí está más cercano a la reta, Bullrich que se sube a esta suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan, y ahora, bueno, ya sabemos que Tucumán va a ir el 11 de junio a elecciones, pero quiero decir, ¿cómo estás viendo que se esté dando la interna o las discusiones al interior de Juntos pasadas estas pruebas electorales que vimos en los últimos meses? Bueno, no le fue muy bien, digamos, y como decís vos, solamente en Jujuy pudo ganar. En el resto de las provincias tuvo un desempeño no muy bueno con su propia etiqueta, ¿no? Porque mm, también hubo desprendimientos
votos cruzados. Macri se quiere subir al triunfo de Figueroa, que lideró una coalición bastante multicolor, pero sus candidatos en Río Negro, en Tierra del Fuego, ¿cómo Les es? ha ido muy En La mal, sí, sí. Pampa. Bueno, en La Pampa no le fue tan No. mal, pero ahí era el candidato Pero radical. Tierra del Fuego fue un caso muy particular, ¿no? Porque el voto en blanco terminó segundo y Juntos por el Cambio tercero. Muy llamativo. También de un tema Sí, para sí, charlar, sí, ¿no? sí. El tema del voto en Sí, sí, blanco. por supuesto. Y bueno, en San Juan estuvo ahí, y uno lo ve también en las próximas elecciones. En Mendoza también hay una división, está el PRO de Marchi jugando por afuera de Cambia Mendoza, que están más los radicales. O sea, no, el desempeño de las elecciones no fue muy importante en el caso de Juntos por el Cambio. Y entonces uno tiende a interpretar que, bueno, como ganan los oficialismos, salvo en Neuquén, que también era un desprendimiento del partido provincial MPN, lo que hay es más una revalidación de los votos del oficialismo provincial, más que un corrimiento hacia otras figuras. Pero, digamos, todavía faltan los distritos más importantes, que son Santa Fe, Córdoba, bueno, y Buenos Aires, por Sí, sí. supuesto. Da la sensación de que en Santa Fe tal vez es donde tenga más chances de hacerse con la gobernación después de muchísimos años de no tener esa posibilidad. Al menos lo digo desde esta lógica del frente que se armó y que lo lidera, digamos, una interna de radicales y no de gente del PRO o del socialismo, que en su momento, lo del socialismo me refiero, hubiera sido lo natural, ¿no? Y bueno, recordemos que el radicalismo estuvo durante mucho tiempo asociado al socialismo en Santa Fe con el Frente Progresista, al menos cuando era gobierno, ¿no? Sí, claro, pero no Eh, lideraba. Estaba asociado y mojaba el pancito en las intendencias y en la legislatura, ¿no? ¿Por qué crees que el PRO no logra coparle el partido del radicalismo, por ponerlo de una forma, ¿no? Siendo que ellos son tan fuertes en la ciudad de Buenos Aires con la caja de resonancia nacional que es, pero que después a la hora de ir a las provincias, no solamente al momento de las elecciones, sino que tiene que disputar lugares, pero sino que hasta le cuesta mucho terminar de afianzarse en esos territorios. ¿Dónde crees que está esa dificultad de Juntos del PRO dentro de Juntos por el Cambio? Pues yo creo que lo que hablábamos antes, de que en las provincias la autonomía pesa, el federalismo pesa y cada provincia tiene una realidad política muy particular. Y eso también afecta a los partidos de la oposición que se disputan el liderazgo. El tema es que, de todas maneras, yo creo que después a nivel nacional van a acordar, o sea que una vez que se resuelven esas cuestiones locales y que, bueno, gana o pierda, cada uno se fortalece en su distrito o no, pero que después en la discusión nacional no va a haber no se va a romper la cosa. Y es cierto que ellos también encuentran dificultades la conducción nacional de imponer o de ordenar la interna en cada provincia, cosa que es más fácil cuando uno es oficialismo, ¿no? Parece que si uno ve la experiencia en el 2019, en el 2017, cuando Macri era presidente, le era más fácil siendo gobierno, y eso, bueno, es natural, ¿no? Que suceda. Pero ¿no te da también la sensación de que esa forma de ejercer el liderazgo que tiene Macri, que sobre todo tuvo durante la presidencia, generó como heridas muy difíciles de cicatrizar en el radicalismo que hoy, en ese lugar más de paridad con PRO, trata de, bueno, de disputar esos lugares y tener un rol que no pudo tener en su momento? Lo ves un poco así, que está dentro de esa lógica y que a Macri también le cuesta mucho como asumir ese rol de no mandante, digamos? Bueno, el radicalismo, sí, evidentemente, como decís vos, tiene algunas facturas pendientes con el gobierno de Macri
no pudo participar tanto, no tuvo tanto peso. Sin embargo, se mantuvo al pie del cañón y no sacó los pies del plato. No creo que lo haga ahora, pero en esta disputa interna y con esta idea de que ellos van a ir con un candidato propio a la elección, evidentemente ellos ellos y lo hacen en la cancha que ellos más conocen, que es el territorio, en las provincias donde tienen gobernaciones y tienen mayor peso, eh, digamos, hacen valer su fuerza contra los intentos de Macri o del PRO de ser el líder en todos lados, ¿no? También eso ha pasado en el peronismo con Cristina La Cámpora y todos los intentos de domesticar a los peronismos provinciales que generó división en su momento. Así que de nuevo lo vinculo con esta dinámica nación-provincias, autonomías provinciales, federalismo electoral y esta dificultad de construir coaliciones amplias y abarcadoras a nivel de todo el país, que se repliquen a nivel local y que instalen marcas que tengan atracción política, ¿no? Después de 2001, el radicalismo, digamos, vivió un proceso, yo lo llamo, digamos, una larga caminata por el desierto hasta 2015. Le permitió ir renovando cuadros, ¿no? Generar gente más joven que tiene capacidad de liderar o que al menos tiene la intención de hacerlo. Lo pongo en ese pelotón, lo pongo a Lustó, lo pongo a De Loredo, lo pongo a Garay en La Pampa, pero sin embargo no ha logrado establecer o instalar un candidato presidencial competitivo. ¿Por qué no puede poner un candidato a la par de un Larreta, de un Burrich que básicamente está haciendo política desde la presidencia del PRO? Creo que hay un efecto de la reforma constitucional en cuanto a que le dio la autonomía a la ciudad y a partir de eso hemos tenido a De la Rúa, hemos tenido a Macri, hemos tenido a bueno, Alberto Fernández mismo como presidentes salidos de la ciudad, ¿no? Me parece que el peso político que ahora tiene la ciudad autónoma y sobre todo ahora que le reconocieron un estatus jurídico de provincia a la Corte Suprema y el hecho de que al mismo tiempo es la capital del país, con todo lo que implica en términos de recursos eso, y la vidriera que es para todo el país, tiene importancia a la hora de la decisión de candidaturas presidenciales. Entonces, yo lo ligaría más al hecho de que el radicalismo en la ciudad eh, ha- tuvo su apocalipsis con la caída de la Rúa y a partir de eso no pudo hacer más pie dentro de... Y de hecho, si uno mira, Lustó no es un radical de cuna, No, no, ministro de Economía de Kirchnerismo, la 125. fue ministro de Economía del Gobierno, fue el presidente de Banco Provincia con Solá. Si uno ve su trayectoria ideológica o política, no está muy... Me parece que él es un candidato más de oportunidad que un radical de comité, ¿no? Sí, en base a todo este análisis que vos hacés o la reflexión, es como que uno termina de entender el por qué también de Macri es la preocupación tan grande de no perder la ciudad de Buenos Aires a manos de ninguna expresión, ya sea radical, de izquierda, libertario, lo que sea, porque sabe que ahí es donde se juega la influencia nacional. Sí, por supuesto. O sea, aparte es donde tiene la base social de su partido, tanto sus amigos, su gente, sus jueces, funcionarios, su estructura Y a su vez política. la estructura nacional, ¿no? En el mismo lugar. Sí, por supuesto. Y bueno, o sea, está la estructura más importante del país, que es la capital federal, y desde ahí se sigue haciendo la política nacional, ¿no? Al principio hablábamos un poco de los escenarios, ya pasamos por el Frente de Todos a
estamos recorriendo juntos por el cambio, pero no me quiero correr del elefante que está en el medio de la sala, que es Javier Milei. Este escenario como de 3/3 que pareciera se está construyendo a nivel nacional, pero que no se replicó, al menos en la elección provinciales, con aquellos que se identifican con Milei. ¿Qué es Javier Milei? ¿Qué representa? ¿Por qué genera tanto atractivo en franjas totalmente heterogéneas de nuestra sociedad, que van desde los sectores populares hasta los sectores más acomodados? ¿Qué análisis así? Por ahí te pido que te ponga el traje de sociólogo, no tanto de politólogo, pero bueno, teniendo en cuenta que vos estás ahí en el territorio constantemente viendo estos cambios y viendo estos cambios desde la política, me interesa tu opinión. Bueno, Milei tiene un discurso muy simplificador de la realidad política. Él identifica el problema de la Argentina en una clase dirigente que está corrompida, una casta que no responde a los intereses profundos del pueblo y que está agarrada de sus prebendas y de sus gastos. Y bueno, identifica de nuevo el problema de la inflación, lo señala claramente, que es algo que afecta en general a la gente, y propone soluciones y tiene un discurso agresivo y de nuevo simplificador. Entonces, me parece que lo que refleja es eso, la gente que está desilusionada con el sistema político actual, desencantada con la democracia, encuentra a alguien que interpreta y encuentra la solución y encuentra un diagnóstico de la realidad política y se presenta como la solución, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, es un discurso, yo diría, antisistema o antisistema actual, como los que uno puede encontrar en otros países, y con una mirada económica muy ortodoxa, muy ideológica, se podría decir, y con un cierto carisma, se podría decir, de él mismo, que se refleja en sus apariciones mediáticas y su constante ataque al sistema actual, ¿no? Me parece que tiene que ver con eso, con alguien que tiene respuesta a todo y la respuesta siempre es consistente con su diagnóstico, su idea de cómo funciona la política y que en algunos aspectos eso tiene sentido cuando uno ve que hay privilegios o hay prebendas o que hay muchos sectores en la economía que están acomodados y que, bueno, que mucha gente que no está en esas movidas o que no se encuentra tan cómodo con toda esta situación, se siente identificada cuando dice, ah, sí, yo veo que hay acomodos, que hay castas, que hay gente que no hace nada y que cobra. Entonces, todo eso va alimentando sus seguidores, su, su predicamento. Dejando de lado las como campañas del miedo que se instalan tanto desde sectores oficialistas y sectores opositores alrededor de Milei, porque obviamente le está comiendo votos a ambos frentes electorales. ¿Vos analizás seriamente la posibilidad de Milei en un balotaje y ganar ese balotaje y convertirse en presidente? No lo veo como alta probabilidad, lo que sí, evidentemente, si hace una buena elección primaria o general, va a tener su influencia para desequilibrar o inclinar la balanza hacia algún lado, y que es de hecho lo que sucedió en el 2015 con Massa. Massa salió tercero con 20 puntos y desequilibró porque mm, sabía que la mayoría de su electorado iba para el lado de Macri. Y después, bueno, fue con Macri a Davos, etcétera, etcétera. Y después desequilibró para otro lado, digamos. Ahora está consumiendo su capital político. Pero bueno, ese es el sueño de toda tercera fuerza, ser el árbitro en un balotaje. Y me parece que no hay que ser un genio para darse cuenta que en un caso del balotaje
Milei va a tirar más para el lado de Macri que para el otro, salvo que, no sé, que suceda algo novedoso en el oficialismo o que, no sé, la verdad, no me lo imagino, pero bueno, lo estaba pensando y alguna posibilidad existe, pero la veo rara. ¿Y qué interpretación haces sobre el éxito de Milei de instalar ciertos temas que en Argentina estaban muy fuera de agenda o que en algunos casos inclusive me atrevo a decir que eran tabú, como dolarización, como mercantilización de órganos humanos? Muchas cuestiones también que tienen que ver con ciertas posiciones conservadoras, antiaborto, antimatrimonio igualitario, un nacionalismo bastante rancio, cercano por ahí a ciertas posturas de Agustín Laje, y que sin embargo da la sensación de que han ido calando en la conversación. Yo lo noto por lo menos en sobremesas en donde con amigos salen temas de que en su momento no hubieran salido jamás, como que eso se logró. ¿Es una sensación de los sectores urbanos o pensás que realmente ha corrido el eje de la discusión política, económica y social en Argentina, Milei? Bueno, los temas que plantea no es que sean muy originales, o sea, en términos ideológicos es lo que se puede interpretar como la derecha, que reacciona contra lo que entiende que es la hegemonía cultural del marxismo cultural o de la izquierda, el progresismo que ha copado, lo hemos visto con Trump en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil. No digo que sean lo mismo, pero que reflejan esta reacción de ciertos sectores que se sienten amenazados por el avance de estas reivindicaciones de minorías o de grupos particulares y que reaccionan también con una política más bien, te podría llamar identitaria, pero contraria, y que y entonces los temas que plantean reflejan esta reacción, también reflejan cierto hartazgo ante las políticas de garantistas o de mayor liviandad hacia el delito, de una interpretación más sociológica y de reivindicación también en Argentina de lo que fue la lucha antisubversiva, o llamémosla, o llamémosla la candidata Villarroel, por ejemplo, tiene una gran trayectoria en esa reivindicación de la represión que llevó adelante el gobierno militar o de que nos salvó del comunismo, como lo quieran llamar, ¿no? Eso también en el espacio de Macri existe esas posiciones y Milei me parece que es una especie de desprendimiento o que captura gran parte de la gente que está desilusionada con Macri porque no fue lo suficientemente duro o no hizo las cosas suficientemente rápido y que se dejó llevar por planteos más progresistas y que ven a Larreta como alguien que no refleja esas visiones más ortodoxas y digo, también en el peronismo existen estas visiones más conservadoras o que no son muy amigas del aborto, que no son muy amigas de los derechos de los trans y todas estas cuestiones que combate mi ley. Pero lo interesante en todo caso es que esto se combine con un discurso económico que llama digamos, dinamitar el sistema político actual y que encuentren la falla de todo, el problema base en la extensión del Estado y que proponen soluciones. Bueno, la dolarización en realidad no es algo original, lo proponía también Menem en el 2003 y no es algo nuevo, pero aparece por el problema de la inflación. Si somos de la solución a la inflación, bueno, antes que seguir corriendo detrás de los precios, si bien la dolarización no, económicamente o técnicamente sería muy dificultosa y después tendría consecuencias bastante graves, cuando el problema de la inflación está tan desbocado y bueno, si la solución es quemar la moneda nacional, que sea, ¿no? Me parece que tiene que ver
más que nada con ese problema de coyuntura, más todas estas cuestiones culturales de la batalla cultural que suceden, me parece que en todo el mundo. Andrés Taun, muchas gracias. Gracias a vos. Producción y realización, Ezequiel Clerici. Desde la redacción, es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.